nombre es Marcos Darman de Argentina, soy miembro del equipo de pilotaje Velamen de Alter Ego Faxtrax, piloto de Velamen e instructor, y estoy acá para dejarle un par de consejos acerca de cómo ser mejor piloto de paracaídas desde casa, sin tener que moverse. Espero que les interese y vamos con el número 1. Tip número 1. Vamos a hacer una revisión de nuestras aperturas. Quiero que volvamos a ver videos de esa parte del salto que siempre nos aburre. El salto viene buenísimo, traqueamos, tiramos, abrimos y nos olvidamos, apagamos el video y no miramos más. En esa parte del video hay un montón de información que nos puede ayudar a ser mejor pilotos y prevenir problemas con las aperturas en velas de más performance. Entonces, lo primero que tengo que hacer es responder ¿dónde estoy mirando? ¿Dónde es esa apertura? Mi cabeza estoy mirando abajo, arriba, atrás, al lado, estoy tirando el piloto, revisando el piloto. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi cabeza? Segundo, ¿qué es lo que hago con mis manos? ¿Sí? Si mis manos están compensando apropiadamente, si están grandes, si están chicas. ¿Sí? Vamos a tratar de también concentrarnos un poquito en qué hacemos después de que el paracaídas está abierto. Cómo transicioné de belly a volar mi paracaídas, cuál es mi posición y qué hago después de eso. ¿Qué es lo primero que hago? Miro por tráfico. ¿Qué hago? Me saco los comandos, ¿no? Colapso el slider, abro la banda de pecho. Hay un montón de cosas que hacemos ahí que las hacemos intuitivamente y tal vez las pensamos mucho tiempo antes y nos olvidamos. Entonces, enfóquense ahí en resolver bien eso y tratar de corregir cualquier vulnerabilidad en ese procedimiento que luego se pueda hacer un vicio. Escriban todo y me dicen si tienen preguntas. Tip número 2. Quiero que todos identifiquemos qué paracaídas estamos saltando, cuál es nuestro peso y cuál es la performance de ese paracaídas. Entonces vamos a ir a la página de internet del fabricante, puede ser el PD, puede ser Icarus, Aerodyne, puede ser Fluidwinds, el que vos tengas, ¿sí? Y voy a tratar de concentrarme en encontrar la mayor información posible de ese paracaídas. ¿Qué me va a permitir eso? Saber si estoy manejando un auto compacto tratando de ser deportivo o si en realidad tengo un Ferrari y lo estoy usando al 10%. Eso me va a permitir también encarar mi coaching en forma distinta, poder saber si tengo que aprender a volar más rápido o si mejor me quiero quedar donde estoy y tengo que pasar un paracaídas que sea más amigable. Eso nos va a permitir saber si o nos conviene cambiar el paracaídas o necesito entrenarme más para sacar el potencial de ese paracaídas. A veces el peso no es tan importante, pero si estamos en los extremos podría ser que otro paracaídas sea mejor para nosotros, ¿sí? Todo eso lo vamos a descubrir con qué tipo de plataforma estamos usando, ¿sí? Si es cuadrado, si es elíptico, si es super elíptico, si es un Schumann. Voy a también tratar de descubrir qué trim tengo, ¿sí? Qué tan picado ese paracaídas va. Puede ser súper plano o puede caer mucho. Eso va a cambiar cuánto tiempo tengo en el aire. A veces quiero más tiempo, sé que mis saltos me llevan lejos del spot y tengo que volver, entonces necesito un paracaídas un poco más plano. O me concentro en un casco con cámaras, entonces necesito una apertura suave y después bajo y llego a sacar fotos. Hay mil variaciones, pero quiero saber dónde estoy, ¿sí? Como piloto de paracaídas quiero entender dónde estoy parado, ¿sí? Performance, plataforma, trim y mi rango de peso. Quiero saber si estoy en la parte inferior de la escala donde ese paracaídas está diseñado, en la superior o en el medio, ¿sí? Cuál es mi carga LAR y cuál es la recomendada por el fabricante para ese equipo. Eso es básicamente lo que quiero que descubran, y si tienen alguna pregunta de las plataformas o de cómo manejan esos paracaídas, tenemos cursos online o el curso verde en la página de Alter Ego y van a encontrar un montón más de información ahí.
Consejo número 3. Los que me conocen saben que soy bien molesto con los planes, los patrones, ¿sí? Quiero saber exactamente dónde voy a estar antes de subir al avión. Tengo que poder calcular para distintos vientos, distintas opciones, distintas direcciones de mi patrón, pero todo eso nace de tierra, ¿sí? ¿Qué podemos aprovechar el tiempo ahora? Bueno, puedo agarrar y ver mis videos, pum, camarita, a ver si tengo, o algún video de tierra si tengo, a dónde estoy volando en un día normal. Quiero identificar desde el video, lo pauso y miro alrededor a ver dónde estoy mirando, qué indicaciones tengo de qué intenso o qué tan fuerte está el viento y qué correcciones tendría que hacer para ese viento. Quiero también agarrar un cronómetro y chequear qué tanto tiempo estoy usando en la inicial, cuánto en la básica, cuánto en la final. Nos va a dar una idea de si somos simétricos, si somos predecibles, si estamos haciendo las cosas bien o mal ahí. También quiero pensar en las distancias que cubro con la información que tenemos antes de qué tipo de paracaídas tenemos y cuánto cae. Podemos saber si tenemos que estar más cerca o más lejos de la zona de aterrizaje en nuestra planificación. Entonces los invito a volver a los videos y analizar sus patrones de aterrizajes. Normalmente no lo hacemos, a veces apagamos la cámara y no está. Esto sirve para nuestros saltos o para saltos de otros. Si tenemos saltos de otra gente y también tenemos el patrón de aterrizaje, miremoslo, fijémonos si ellos pueden ser más predecibles. Si ellos están haciendo muchas correcciones porque están muy cerca o si vienen forzados en los controles para llegar porque están muy lejos. Consejo número 4. Conocer todos los inputs de mi paracaídas. ¿Qué son los inputs? La forma que tengo de controlar el paracaídas. ¿Sabemos cuáles son? Bueno, frenos, bandas delanteras, bandas traseras y el arnés, mi cadera, ¿sí? Si no los conozco todavía, si no los domino, me voy a meter en alteregoproject.com y voy a buscar cuándo es nuestro próximo curso o nos van a hacer preguntas en internet. No se los puedo enseñar acá, pero en resumen les puedo decir que los frenos, para mi frenado, ¿sí?, va a ser lo que me dé tiempo en el aire. Cada vez que algo esté un poquito incómodo o una situación yo necesite pensar, no importa si es el comienzo del patrón, apenas abro o vengo picado a la tierra, frenos parejitos, nivelados, en la misma posición, me va a dar tiempo y ese tiempo es lo que me va a permitir usar la cabeza. La cintura, el arnés completo, mi control principal. De cambios de dirección, solo arnés. ¿Sí? No importa si es un 190 o un 60, el arnés es el que me va a llevar y va a ser intuitivo para mí. Y las bandas van a ser solamente cambio de ángulos. Quiero volar más lejos, traseras, quiero caer más, bandas delanteras. Sencillito, y si tengo eso claro, arranco ya en el pie derecho y empiezo a volar mi paracaídas apropiadamente. Así que es importante que sepamos manejar nuestro paracaídas apropiadamente y eso implica estos 4 inputs, ¿sí? Quiero que sean eficientes con el uso de su paracaídas y usen la herramienta correcta para cada situación. La forma de aprender esto es a través de un coach y haciendo distintos ejercicios. No lo vamos a practicar ahora en cuarentena, pero sí podemos visualizar lo que ya sabemos, revisar las notas que ya tenemos de otros cursos y averiguar.
Consejo número 5. ¿Soñaron alguna vez con volar por todo el mundo y aterrizar en todas las zonas de salto? Se puede. Entren al Google Maps, entren al Google Earth y elijan cualquier zona del mundo. Vayan. Ponen busco paracaidismo, descarga de Dubai. Van a esa zona, abren el mapa y se ponen a pensar, ok, con el viento de este lado, ¿cómo aterrizo acá? ¿Cómo aterrizo allá? ¿Cómo entro al pond de la palmera? ¿Sí? Bueno, termino, conozco todo eso, me voy al desierto, me voy a Empuria Brava, me voy a Zephyrhills Hills. Quiero que planeen y lo pueden guardar en el Google ahí, sin viento, con mucho viento, cómo van a aterrizar, dónde quieren estar. Lleva un rato, no les voy a decir que es lo más divertido que hay, pero está buenísimo para visualizar nuestras distancias y nuestros patrones. ¿Dónde está el truco? En conocer esas distancias. Me puedo poner con mis videos de mi zona normal, dónde estoy con esta dirección de viento que veíamos en uno de los tips antes, y tratar de descubrir cuánta distancia vuelo, cuánta distancia corro. Una vez que tengo eso, puedo empezar a estimar dónde y cómo voy a estar. Cubrimos un montón de todo esto y es la base del curso online. Así que son bienvenidos a tirarme preguntas y a anotarse para el curso. Los explicamos paso a paso cómo hacer toda esta planificación y se llevan un montón de herramientas, especialmente para pilotos competitivos, pero para cualquier paracaidista en el día a día, de saber dónde quieren estar, cómo quieren estar y listos para después tener margen. Entonces me gustaría que vayan a casa, revisen sus videos, se fijen cómo es su patrón y cómo lo pondrían sobre otros patrones. Eso también es buenísimo para el momento de aterrizaje fuera de zona o emergencias que vemos en el curso naranja de Alter Ego. Si tienen alguna pregunta nos escriben, les quiero agradecer por escucharme y gracias a Fusion Flyers y nos vemos en el aire.